Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta. Bueno, estamos, se recordarán que hace un mes más o menos, un poquito más, comenzamos y anunciamos que íbamos a hacer una pequeña serie de estudios sobre el libro de Tesalonicenses, ya en el Nuevo Testamento. Entonces, y ese es el propósito ahora que vamos a tomar, y allí ustedes ven en la pantalla proyectado la tapa, por lo decirlo así, del título. El tema que estamos tocando se llama Tesalónica, una iglesia modelo. Y es interesante porque es un modelo de una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo en uno de sus viajes, ¿ya? Y el comienzo de esa iglesia siempre recuérdala, y sería bueno contextualizar. Vamos al libro de Hechos, pero antes vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra. Señor, gracias por esta hora, por estos minutos, por este tiempo junto con tu palabra, y permite, Señor, que podamos abrir nuestra mente, más bien que lo permitas, que nos ayudes para que nuestra mente se abra y nuestro corazón también, y nuestras voluntades para estudiar un modelo de iglesia que necesitamos ser. Nosotros somos una iglesia y queremos, Señor, seguir los principios tuyos. Ayúdanos para tener este ejemplo bíblico tan claro de una iglesia que, aunque pequeña, fue de gran impacto para todo su alrededor, y así queremos que sea con nosotros también. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vayan allí al libro de Hechos, y un paréntesis mientras buscan el libro de Hechos capítulo 16. El viernes pasado tuvimos nuestra tercera reunión de varones aquí en el templo, cuarta reunión de varones, ya perdí la cuenta, ya, y hemos tenido una linda asistencia, y siempre anhelamos que se sumen más. Entonces, algunos probablemente quizás quedan medio desinformados porque dicen, bueno, no estoy en ese grupo de WhatsApp. No, ese no es lo importante es que esté claro y agende. Para el 28 de julio va a ser nuestra próxima reunión. Estuvimos estudiando la palabra, podemos tener un tiempo a compartir, y yo quiero aclarar una cosa para todos los varones, especialmente para las hermanas también, que a veces, o algunos hermanos pueden interpretar equivocadamente. Nuestro propósito es reunir a los varones de la iglesia y tener comunión y coinonía. Obviamente después del estudio tenemos un lindo tiempo de compartir, y siempre hay una rica comida o algo especial que preparamos y nos esforzamos para que sea lindo, variado. El hermano Mario, nuestro master chef, se pasa, y junto con el equipo que le toca siempre hacemos algo lindo, pero nuestro propósito es que vengan para que podamos compartir. Podríamos tomar un té, un café. En realidad eso la verdad es que lo estoy diciendo de la boca para afuera nomás, porque no es verdad. Podríamos tomar un té y un café, pero en realidad, en el fondo, eso también lo hicimos con los varones. Nos pusimos un desafío de a parejas ir a la ya se me terminó el tiempo, terminó el estudio. Entonces, de ir y juntarnos, y nos estuvimos juntando durante este tiempo en un lugar, en un café o algo, tomar un café juntos. Y hay un desafío que todavía está sin completar, incluso de hecho hay algunos que no están anotados allí, y para compartir y conversar, y fue una linda experiencia. Entonces, si los varones de la iglesia están alineados con las cosas del Señor, eso se va a traducir en un hogar, en una familia, en decisiones y en valores adecuados. Entonces, aquí no apuntamos a los varones casados de la iglesia, aquí apuntamos a todos los casados, los solteros. Nuestra mascota es Jorgito, él está ahí, sufre todos los comentarios, pero él es el alma de la reunión. Entonces, si él no está, Jorgito, en la reunión no sirve realmente, ¿no es cierto, hermano Mario? Espectacular. Entonces, yo les invito para que agenden ustedes y tengan el ánimo, y si no hemos querido ser de tropiezo para nadie, pero queremos que por favor entiendan que la idea es compartir, conversar, animarnos, alentarnos. Así como las hermanas se juntan y se motivan y hablan, nosotros necesitamos hacerlo. Por eso, no olvide todos los meses la reunión de varones, agéndelo, ¿no? Y a quienes no han venido y puedan venir, 28 de julio, la próxima reunión aquí en el templo. Así que agéndelo, no se olvide. Hechos capítulo 16 comienza con el relato de Pablo allí en la ciudad de Filipos. Eso simplemente quiero contextualizar, y lo único que quiero es que tengan en cuenta que en el apóstol Pablo, Silas, estuvieron allí en el capítulo 16, está relatado, sufriendo por causa de predicar el evangelio. Fueron azotados, dice, con varas, fueron, ¿cómo es que se llama?, golpeados. Fíjense que esto está, acuérdense que me tengo que cambiar los lentes, el viejito, me vino el viejazo, ¿ya? 23.
Exactamente. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y había dicho en otras partes que lo habían azotado con varas. No sé si es que yo lo había leído recién. Estoy medio mal. Ya. Claro, ahí está al lado. Ordenaron azotarles con varas, rasgándole las ropas. O sea, estamos hablando de un dolor profundo y un sufrimiento grande por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio y por poder mostrarse, bueno, ahí está la situación de la niña, de esta situación difícil que tuvieron que vivir. Después llegan a la casa del carcelero, se convierte la familia del carcelero y al final, en los versículos finales, les piden que se vayan, pero él dice, no, aquí hicieron una injusticia, yo soy ciudadano romano, me tienen que venir a buscar a mí, dice el verso 37. Y así lo hicieron, verso 38, y lo interesante es que en el verso 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, que era la primera creyente ahí de Filipo, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora ellos nos dijeron después de eso, pucha, que la pasamos mal, vamos a tomarnos unas vacaciones para descansar. Verso 1 del capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a ¿dónde dice? A Tesalónica, dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjense que fueron 3 días intensos, o sea, en otras palabras, 3 semanas, ¿ya? No fueron 3 días, 3 semanas en ese proceso. Y en 3 semanas se funda una iglesia en medio de gran tribulación, en medio de gran prueba. Hermanos creyentes tuvieron que sufrir eso. Ahora, teniendo en cuenta que la iglesia de Tesalónica entonces se funda en un momento difícil del apóstol Pablo, vamos ahora a la carta de Tesalonicenses, porque si un poquito recordarán, vimos el capítulo 1 como modo de introducción la vez pasada, y allí en ese capítulo 1 encontramos que esta era una congregación. Pablo escribe esta carta probablemente desde la ciudad de Corinto, ¿ya? Y escribe esta carta con el propósito de alentar a esta iglesia, de animarlos, ¿ya? Y por supuesto reconociendo, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando, y el resto del capítulo 1, que son 10 versículos, se presenta a él como un evangelista, como el que estaba predicando, el que le estaba enseñando, el que les mostró la verdad del evangelio. Pero llegó a impactar tanto a esa pequeña congregación que ellos llegaron a hacer un testimonio. Dice, versículo 7, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Era una iglesia consciente de que no debía quedarse allí, sino que debía hacer notoria su fe a todos alrededor. Y el apóstol Pablo dijo que no tenía necesidad de hablar nada porque ya ellos lo habían hablado. Ese es un realmente impacto tremendo. Y Dios tenía algo especial para la vida de esta iglesia. El apóstol Pablo se presenta así. Pero en el capítulo 2, hoy día, vamos a ver este título, el ministro de una iglesia que crece. Y vamos a hablar características de un obrero, de un siervo de Dios, que son aplicables a cada hombre y mujer en la iglesia que quiere hacer la obra de Dios, que muchas veces le toca quizás estar adelante, otras veces le toca estar allí, en la banca, ¿no? esperando entrar a la cancha, no aludiendo al ambiente futbolero en que nos encontramos. Pero sí, sin lugar a dudas, necesitamos estar preparados y tener una actitud preparada para poder llegar a enfrentar la demanda que implica una iglesia modelo. En una iglesia modelo debe haber ministros, líderes, hombres y mujeres que ministran a otros con ciertas características. Y en esas características nos vamos a fijar en esta mañana, y yo les invito a leer los 12 versículos del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como a la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En esta carta entonces Pablo les va a recordar qué clase de ministerio él había realizado con ellos, tuvo que hacer en estas 3 semanas. Un tiempo récord para fundar una iglesia, pero en realidad él se mostró y se demostró a ellos como alguien que cuidaba, que atendía, que se preocupaba de la congregación. Por eso esa iglesia llegó a ser lo que era, cuando tiene ministros que se preocupan por ella. Y para describir ese ministerio, entonces él echa mano de 3 figuras o ilustraciones o imágenes para presentarse. ¿Cómo llegó a ser un ministro, ¿no?, que crece en una iglesia? Entonces, encontramos ahora la primera figura, la ilustración de un ministro fiel, La palabra ministro se refiere a alguien que desarrolla la labor o algo, o administra algo que no necesariamente es de él. Parece como que fuera de él y lo toma como propio, pero en realidad él está administrando un bien ajeno, un encargo de otro para cuidarlo. Ahora, él tiene el derecho de usar eso porque se le delegó esa autoridad, pero a él, aunque tiene ese derecho, ya como el amo se lo ha confiado, no se apropia de eso. Sabe perfectamente que tiene que rendir cuentas a otro. Su cualidad, entonces, la más importante es la fidelidad con la que desarrolla esto, porque el dueño de ese bien a él tiene que dar cuenta. Y Pablo sabía que el Señor era el dueño de la iglesia. Y él es a quien debe dar cuenta. No es a hombres, no es a una corporación, no es a una institución. Y eso lo hace ser más responsable y mucho más fuerte en cuanto a su deber y a su responsabilidad. Por eso él debía ser un hombre fiel. Ahora, observen algo que en este versículo al comienzo dice algo interesante. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos. O sea, ellos eran entendidos y lo sabían, eran conscientes que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. La versión de la NBI, la nueva versión internacional, traduce esa expresión vana como no fue un fracaso. ¿Ya? ¿Y cuántas veces nosotros quizás pensamos que hacer algo en la obra de Dios no ha resultado en fracaso? O en la vida, situaciones que nos sentimos fracasados, esfuerzos que hacemos y decimos no logramos lo que teníamos que lograr. Y Pablo está diciendo, no fue así. Llegué y llegamos en una condición especial y difícil, pero no fue así, ¿ya? Pablo escribió, como dije en el capítulo 1, que él era un evangelista que había llevado el evangelio a ese lugar, pero ahora se presenta aquí como un obrero, como un ministro, como un hombre, como el que debía discipular, como el que debía enseñar, y no había resultado en vano. ¿Y saben por qué? Porque él hizo varias cosas importantes. En primer lugar, Pablo ministró en aquel lugar con coraje, con valor. Él no tuvo temor. En Filipos, recuerdan que dijimos, había sido ultrajado, o sea, había sido avergonzado. Él junto con Silas había sido puesto en una situación en la que no la pasaron bien. Imagínense, ya aparte de ser lacerados y azotados con varas, después no tuvieron oportunidad de descansar ni aliviarse. Fueron puestos en cadenas, soportando la temperatura, soportando el frío y todas esas situaciones. Y en esas condiciones, él mostró valor pese a la situación difícil, ¿ya? Muchas veces nos puede resultar fácil ser creyentes, sentados cómodos en una banca, cómodos en un lugar, con los recursos necesarios, pero muchas veces la comodidad nos seduce y nos engaña y enfría nuestro corazón. Pregúntele a los creyentes que hoy están siendo perseguidos. La hermana Ángela, el testimonio que daba Rodrigo, esta hermana está en un lugar difícil. Hay creyentes en el día de hoy
que saben perfectamente que no pueden estar 5 minutos, 10 minutos tranquilos y tienen que a veces tomar sus reuniones en la noche. Mientras nosotros estamos durmiendo, ellos tienen sus reuniones. Porque el sacrificio que demanda el ministerio de la obra de Dios muchas veces implica abandono y renuncia de todas las comodidades que tenemos. No creo que sea algo que no se le ha pasado en la cabeza a usted, hermano. Pero muchas veces quizás no tenemos los recursos para movilizarnos, pero pudiendo hacerlo y no asistimos a una reunión o no participamos de un evento, ponemos muchas excusas o ponemos muchas dificultades, eso revela que no hay un espíritu de coraje y de valor y de sacrificio. Y sabe que la vida cristiana ha sido regada con la sangre de muchos creyentes. Y en el día de hoy, lamentablemente, esa sangre a veces queda allí. Y nuestro corazón y nuestra vida no vibra con la intensidad que vibró en los comienzos de la obra. Y necesitamos recuperar eso. Por eso esa obra y ese ministerio, en el caso de Pablo, fue un ministerio fiel, de un ministro fiel, porque fue hecho en primer lugar con valor y en coraje. Porque dice el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, como sabéis, tuvimos, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra ahí? Denuedo, es el denuedo, significa algo hecho con esfuerzo, ¿ya? Con esfuerzo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Ustedes recordarán que en Tesalónica él empezó a predicar y después tomaron algunos de los hermanos con que él estaba y los llevaron al lugar público, los judíos que no estaban de acuerdo con la predicación de Pablo, y a Pablo lo resguardaron. Pero el dolor del alma del corazón era porque él sabía perfectamente que sus hermanos estaban sufriendo en el lugar que él tenía que estar. Pero Dios estaba protegiendo, le había dicho cuando lo llamó a Pablo, le dijo que iba a tener que aprender lo que significaba sufrir por causa de la fe. Y la escuela del cristiano, hermano, no es una escuela de comodidad. Una vez, en una Biblia que yo tenía, anoté una frase que una vez encontramos nosotros en un libro, y decía, la vida cristiana no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Y es así. Y si nosotros creemos que todo tiene que ser fácil para servir al Señor, no estamos teniendo un claro concepto del camino de la vida cristiana. Entonces, para el apóstol Pablo, en primer lugar, la ilustración de ser un ministro fiel era porque fue un ministro con coraje. Pero en segundo lugar, Pablo también fue un ministro con la aprobación de Dios. Por eso él fue fiel. O sea, Dios estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Observe que el versículo 3 dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Dice verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él sabía que Dios estaba mirando su ministerio. ¿Sabe? Muchas de las cosas que hacemos en la iglesia, en la obra de Dios, podemos hacerla esperando que nos miren los que estamos dirigiendo, los que estamos coordinando, que nos aprueben, que digan amén. Pero en realidad, el que mira lo que estamos haciendo porque mira la intención con que lo estamos haciendo es Dios. Y si Él aprueba nuestro camino, si Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo, ya eso es lo que importa. Ahora, si eso importa, eso se va a traducir también en la aprobación de quienes aman al Señor igual que nosotros. Pero a veces también quizás los fracasos, las frustraciones, son porque estamos buscando agradarnos y no agradar al Señor. ¿Se recuerdan cuando el Señor hablaba de su Hijo? Este es mi Hijo amado, dice, en el que tengo complacencia. Me complace lo que hace. Me gusta, porque me gusta agradarme. ¿No es cierto que papá no está dispuesto, pero con todo, de poder concederle muchas veces los deseos de los hijos que justamente por su conducta, por su manera de ser, nos agradan? ¿En qué nos agradan? Porque son obedientes, porque atienden a lo que nosotros les estamos diciendo, escuchan el consejo. Y cuando eso es así, entonces indudablemente que nos da gusto darle lo que ellos necesitan, porque están buscando agradarnos y nos sentimos contentos con eso. Bueno, Dios quiere precisamente bendecir y quiere aprobar nuestro camino, y Pablo estaba seguro que el ministerio que él estaba haciendo, Dios lo estaba aprobando. Ahora miren, en medio de grandes problemas y en medio de grandes dificultades, Pablo sabía eso. Ahora, ¿cómo él sabía que Dios lo había aprobado? ¿Cómo él podía estar seguro que Dios aprobaría lo que estaba haciendo? En primer lugar, porque el mensaje que él estaba haciendo fue un mensaje puro, ¿ya? Él dice,
nuestra exhortación, versículo 3, no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Es decir, él en ningún momento se alejó de la enseñanza de la palabra, errores. Tampoco en ningún momento su conducta estuvo disociada de su creencia, consecuencia. Es decir, él sabía perfectamente que lo que le estaba enseñando lo estaba viviendo. Y él tampoco no estaba procurando usar ninguna artimaña, ni una estrategia oscura, ni desconfiable para poder enseñar. Él lo que estaba diciendo era, yo voy y estoy enseñando lo que Dios me dijo tal cual como Él lo ha dicho. Y esa es una característica importante para que Dios apruebe nuestro camino, ¿no? Si nosotros hacemos lo que Dios dice de la manera que Él lo dice, y en este caso Pablo dice que su evangelio, su mensaje fue puro, es decir, no tuvo ninguna aleación que lo quitara la calidad y el valor. ¿Se da cuenta usted a veces cuando uno va pensando en la argolla de matrimonio, va buscando el valor mejor y va tratando de ver que esa joya sea realmente la más pura porque representa algo importante? Y el evangelio que nosotros damos tiene que ser un evangelio dado así, no buscándole arreglo ni buscándole vueltas, sino que tiene que ser lo que Dios dice y como Dios lo dijo y como quedado registrado en su palabra. Entonces fue puro, pero también él sabía que Dios aprobaba su ministerio porque, en otras palabras, fue agradable a Dios. Verso 4 y la parte 5 dice, porque nunca usamos de palabras, verso 5, lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y interesante, dice, Dios es testigo. ¿Y sabe qué importante cuando uno dice que Dios es testigo? Significa que Él está viéndolo con detalle. Está detenido, mirando y observando. Y va viendo como Él puede ver el corazón, los pensamientos y nuestras acciones también. No solo ve lo de afuera, que los hombres vemos, sino que Él ve lo de adentro. De hecho, Él va a juzgar un día las intenciones del corazón. Él va a evaluar de qué manera nosotros edificamos y construimos nuestra vida cristiana. Hermanos y hermanos queridos, aquí la vida cristiana no se construye con religión, se construye con una relación con Dios, todos los días. No estoy construyendo mi vida en base a una estructura de una reunión, estoy construyéndola cada día en base a una estructura de una devoción. Si mi devoción a Dios es diaria, si yo me preocupa verlo en mi trabajo, en cómo me conduzco, en cómo hablo, cómo me manejo, estoy diciendo, Dios me ve. Dios me ve. Y eso es lo que importa. Y cuando Dios nos ve, Él sabe lo que pasa. Él lo entiende. Ahora, saber que Dios es testigo es doble beneficio, pero también en un sentido es un beneficio y una responsabilidad. Que Dios me vea significa que Él está al cuidado de mí. Pero que Dios me vea significa que soy responsable ante Él. Que yo no puedo dejar de esconder, de decir, ni nada. El Señor se movía en el huerto del Edén y caminaba. Y un día vio que Adán se escondió. Y no hizo la pregunta porque Él no supiera que no se había escondido. ¿Dónde estás? Él sabía dónde estaba. Le dio la oportunidad. Y sabe, muchas veces nosotros creemos que de Dios nos podemos esconder. De su amor, muchas veces queremos escapar, aun cuando uno dice, ¿cómo del amor de Dios? Sí, nos interesa a veces flagelarnos y hacernos sufrir nuestra propia vida. Y olvidarnos que Dios está mirando nuestro corazón, viendo nuestra necesidad, viendo nuestra dificultad. Nos quiere ayudar, pero nosotros tenemos que ser conscientes que esa ayuda y esa protección y ese cuidado requiere una acción mía, de conciencia, decir, Señor, si tú me ves, quiero actuar de acuerdo a lo que tú quieres. Y eso es lo que Pablo hizo en Tesalónica. Él predicó, dice, no usó de palabras lisonjeras, o sea, de palabras aduladoras, ¿ya? De palabras para adular o para poder tratar de seducir, de engañar, para decir qué bonito, qué práctico, qué hermoso. No. Oiga, hermano, mire qué bonito usted, qué bonito el auto que tiene usted, hermanito. ¿Podría pasarme a buscar a la iglesia? Para ir a la iglesia. O qué bonito su auto, podríamos salir a pasear. Hermano, ¿cómo está su trabajo? Bien, podríamos hacer algunas cosas, tenemos algunos planes. En realidad no es buscar el beneficio ni la ventaja de manera equivocada. Pablo no usó de palabras lisonjeras. Fue un ministro que agradaba o buscaba la aprobación de Dios. Pero también Pablo
fue un ministro sin avaricia. Versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otras, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Sabe? Él tenía el derecho, lo mismo lo escribió en Corintios, después en otras cartas, como ministro, de poder recibir el sustento de la obra. El obrero es digno de su salario. Pero él no se valió de esa situación para aprovecharse. Es más, sabemos perfectamente lo que hizo. Con sus propias manos trabajó para no ser una carga a los hermanos. Y de esa manera, entonces, aunque podía hacerlo, él no buscó, porque su propósito, dice verso 6, no era buscar la gloria de los hombres, ni de otros, nadie. Dios era testigo. Él buscaba la aprobación de Dios. Era un hombre que no vio las oportunidades como la oportunidad del ministerio como un beneficio personal. Qué terrible es en el día de hoy conocer y escuchar tantos casos. Y lo sabemos y muchas veces nos hasta tomamos para broma de hombres, líderes mundiales que usufructan de la fe, que sacan provecho de la fe. Pero ¿sabe? Eso ya están. A veces lo peor es que nuestro corazón internamente tranza con Dios. Y a veces dice, Señor, bendíceme. Si tú me bendices, yo te sirvo. Si tú me das en esto, yo te sirvo. Y muchas veces Dios abre una puerta. Y es una puerta amplia y muy abundante. Y después de tener todo cubierto, todo listo, todas las necesidades bien, chao Señor, hasta la próxima oración. No es así. El lugar que deben tener las cosas es uno, distinto del lugar donde debe estar el corazón. El Señor dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y hermanas y hermanos queridos, no es solamente los bienes materiales, a veces también las personas. El pastor lo decía, quizás yo entiendo el sentido, ¿no? Pero muchas veces nosotros ponemos excusas en los afanes de este mundo, amamos más esas cosas que amar al Señor. Y qué importancia sería poder tener un amor tan intenso, una pasión tan grande, como cuando mete un gol el Alexis Sánchez y decir nosotros, Señor, tengo ganas de ir a predicar el Evangelio, vamos a ir a la esquina, vamos a hacer un trabajo, vamos a visitar, vamos a asistir, vamos a colaborar, vamos a hacer labores en la obra de Dios. ¿Sabe que para Pablo no era una cuestión de gusto ni de gusto, era una cuestión de que él recién de Filipos venía junto con Silas, habiendo sufrido lo increíble, y él no tuvo ningún problema, dice que con denuedo, con esfuerzo, con ánimo, sin corte, sin perder la fuerza y la intensidad que había vivido en Filipos, en Tesalónica se metió nuevamente, dijo, aquí tengo que seguir, y no tengo que parar, y no hay excusa, no hay clima, no hay problema que pueda parar mi servicio al Señor. La medida de mi servicio es la medida de mi Dios. Si mi Dios es pequeño, mi servicio es escaso. Si mi Dios es grande, no hay cosa que yo pueda hacer que Él que sea limitada. Entonces, Pablo fue un ministro fiel. Pero también la otra ilustración, la segunda, el versículo 7, 8, la otra figura como Él se muestra en el ministerio que Él estaba realizando, era como una madre amorosa. En esos dos versículos encontramos esta situación. Se imagina la condición que él se está comparando. Una mamá, todas las mamás que saben aquí saben perfectamente que sus hijos significan tanto para ellas. Muchas veces nosotros los esposos en ese periodo del nacimiento, todo eso, sabemos perfectamente que comienza una nueva relación. Yo siempre me acuerdo que cuando nació la hija mayor, ya en un tiempo yo decía, wow, perdí a mi esposa. Porque la tenía para mí, pero después cuando fue mamá, tanto por la hija mayor como la hija menor, sabía perfectamente que había un lazo que nadie puede tener, que solo la mamá y la hija lo saben. Y es un lazo de ternura tan grande, tan intenso, tan profundo. Y Pablo quiso comparar el amor y el ministerio en la vida de los hermanos de la iglesia como el amor que una madre tiene por sus hijos. Y ahí dice la palabra, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, o sea, aquella mujer que era contratada para cuidar o atender los hijos de otros, dice, que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ahí es interesante esa figura porque habla del hecho de que ella estaba cuidando, o él, Pablo, estaba cuidando a quienes
él consideraba a sus hijos tan intensamente como una madre cuida a sus hijos habiendo visto otros hijos. Y es un juego muy interesante eso de entender, porque Pablo estaba diciendo, mira, yo tengo cuidado de ustedes y he mostrado esa atención a hacer varias cosas. En primer lugar, dice, cuidó a sus hijos espirituales con amor. La palabra allí, la palabra que dice que cuida con ternura, verso 7, es la expresión esa, ¿no? ¿Cuántas cualidades uno podría describir en una madre cuando piensa en sus hijos? Inspira y responde en ella y quiebra su corazón un montón de cosas, y son cuadros y toda la poesía que puede haber detrás de eso. Pero en realidad el hecho es que una verdadera madre sabe intensamente entender, sabe bien comprender cuál es la pasión y la necesidad de sus hijos y no estima presión, cariño y afectos para mostrárselos, ¿ya? Dice, me lo comería mi hijo, en el sentido de afecto, de amor. Una madre que tiene y entiende esa posición. Y Pablo está diciendo, así yo entendí mi posición con ustedes. Los trató con cuidado. Sabía que muchos de ellos quizás no estaban preparados todavía para dar pasos importantes, porque eran 3 semanas. Era poco. Y hermano, lo más terrible de todo es que hay creyentes que llevan años en la vida de la obra del Evangelio y lamentablemente todavía no maduran, no crecen. Como el escritor de Hebreos le dice, debiendo haber comido alimento sólido, todavía es necesario volverles a dar la leche. Y la verdad es que muchas veces se exaspera. Pero hay creyentes que muchas veces necesitan comprensión, porque están recién dando los primeros pasos. Y a veces esperamos que hagan lo que nosotros no hemos hecho en 20 años. En una semana, en un mes, en un año, queremos que un nuevo creyente haga muchas cosas. Pero también no es el hecho de ser demasiado condescendiente, es estimular. Por eso ellos también, dice ahí que él trataba a sus hijos de manera especial con amor. Pero también, como madre, proveyó alimentos a sus hijos espirituales. Ustedes saben perfectamente que el alimento de la palabra de Dios es el alimento que necesita la vida de cada uno de nosotros. Y sin ella es imposible crecer. El apóstol Pedro decía que el niño desea como niño la leche espiritual. Y la palabra de Dios es esa leche espiritual que no ha sido adulterada, porque por ella crecemos. Entonces yo me pregunto una cosa. Pablo le proveía, y ellos se nota que crecieron porque se vio un fruto. Mi pregunta es, ¿no será que a veces nuestra vida, queridos hermanos, queridas hermanas, no está dando pasos de fe, no nos vemos más comprometidos, no nos vemos más animados? Siempre estamos quejándonos, siempre quizás estamos pidiendo la oración por una dificultad y otra y otra y otra. Y no digo que no están las dificultades, que debemos ser exentas, pero sabe que muchas veces nos quedamos tanto en eso que no avanzamos y crecemos. Y sabe, puede ser porque no nos estamos alimentando con la leche espiritual. No estamos nutriéndonos con el alimento. Y somos débiles. Y un bebé que no tiene una buena alimentación, sus defensas son bajas y a la primera enfermedad o a la primera situación, aunque sea pequeña, se enferma gravemente. Y la estabilidad espiritual de un creyente, de un hombre, de una mujer, se mide en la capacidad de nutrición espiritual, de fortaleza espiritual que tiene. La palabra de Dios es ese alimento sólido y que va fortaleciendo y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando ese está ausente, cuando es esporádico, cuando es solo una comida de vez en cuando. Es imposible poder resistir los ataques del enemigo. Y a veces nuestros cuestionamientos de Dios, de las pruebas y de las circunstancias que vivimos, son precisamente por nuestra ignorancia de lo que Dios es, de lo que Dios quiere, de lo que Dios espera, del plan que Dios tiene. ¿Sabe, hermano? La vida cristiana no es un asunto de decirle al Señor, sácame todos los problemas. Es decirle, Señor, acompáñame en medio de los problemas, para conocerte mejor, para crecer en mi fe. ¿Se recuerdan Job? De hecho, de eso vamos a ver en el campamento. Job, cuando terminó toda su prueba, en el último capítulo dice, yo de a oídas te había oído. O sea, tenía una referencia de ti respecto a cómo tú eras, cómo actuabas, sabía de ti, indudablemente que lo que sabía lo había llevado a la práctica, porque era, dice, un hombre temeroso, apartado del mal, era un hombre fiel. Pero él, después de esa dura prueba que Dios permitió, en su amor infinito, dice, mas ahora
mis ojos te ven. O sea, lo que yo entiendo de esa expresión de Job es que él tuvo un concepto de Dios que creció 1000 veces después de la prueba. ¿Y sabe cómo fue? Usted lea todo el libro de Job y se da cuenta cómo él fue declarando y fue poniendo verdades absolutas, y Dios se fue revelando finalmente en ese diálogo final del libro de Job. Él llega a mostrarle a Job que él realmente se había olvidado de quién era Dios en el momento de la prueba. Y eso, cuando no hay buen alimento, pasa. Hermano, ¿no será que eso está pasando en la vida suya? ¿No se siente un poco débil? ¿No siente que a veces cuesta venir a la iglesia, cuesta leer, cuesta compartir, cuesta hacer muchas cosas? ¿Y sabe qué? Cuando no hay fortaleza, cuesta más. La fortaleza viene del Señor. El Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza, no, de su fuerza. Y la palabra de Dios es el alimento que nos da y que nos nutre. Entonces, Pablo se encargó de darle alimento a sus hijos espirituales, pero también estuvo dispuesto a dar la vida por sus hijos espirituales. Por eso el versículo 8 dice, tal grado era su afecto que hubiéramos querido entregaros, dice Pablo, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy queridos. Pablo estuvo dando todo su corazón. Y finalmente la última figura, la ilustración de un padre cuidadoso, de un padre amoroso. Dice verso 9, porque os acordáis, hermanos, en primer lugar, de algo importante, del trabajo que realizó, porque eso fue lo primero que él hizo. Él, como padre, en esa figura paternal, trabajó duramente para no ser carga a sus hijos espirituales. Y él lo dice allí, ¿no? Todos los días con trabajo y fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos el Evangelio de Dios. Nunca hice algo en que me aprovechara de ustedes. Lo dijo antes y lo vuelvo a reiterar. Como un padre que es responsable y le muestra a sus hijos el ejemplo de que debe trabajar, y trabajando se va mostrando su carácter y sus virtudes. Trabajo. Él trabajó duramente para que ellos no tuvieran excusa de poder decir por causa de eso no recibí el Evangelio. Después le dice, verso 10, les dio un ejemplo, porque dice, soy testigo vosotros y Dios también. ¿De qué manera me comporté? 3 virtudes. ¿Qué dice allí? Santa, justa, irreprensiblemente. Fíjense que en Tito capítulo 2 también vuelve a decir, ¿no?, que vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. La verdad es que él estaba diciendo, yo me conducí de tal manera porque quiero influenciar sus vidas. Quiero que mi ejemplo impacte su ejemplo. Y saben, querido hermano, a veces nosotros no decimos con nuestra vida todo lo que creemos que queremos decir con nuestras palabras. Si decimos que nuestros hijos sean obedientes, obedecemos nosotros. Si decimos a nuestros hijos, Dios es importante para Dios en sus vidas. Si le decimos a nuestros hijos y a los que queremos formar, mira, realmente Dios es el que puede transformar su vida, ¿lo está haciendo con usted? Ese es el ejemplo que Dios quería Pablo que ellos pudieran reconocer. Y él dice, ustedes lo vieron, son testigos, yo lo hice. Y Dios también de que me comporté así con ustedes. Entonces él fue un padre cuidadoso del lado del trabajo, del ejemplo y también de las palabras, porque termina diciendo verso 11, así también como sabéis de qué modo como el padre de sus hijos hizo 3 cosas. Ayúdenme a buscar las palabras. ¿Cuál es la primera? Fuerte, a ver, ¿cuál es? Exhortábamos. La segunda, consolábamos. Y la tercera, en el 12, encargábamos. Él está diciendo, yo no me quedé solo con el ejemplo ni con el esfuerzo de trabajo. Tomé tiempo con ustedes y hice algo. Eso es el discipulado. Involucrarse en la vida de otros. Y cuando eso es así, entonces se ven los frutos. Porque dice, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él les animó, les consoló, les aconsejó y les dio todo lo que ellos necesitaban para ser hijos de Dios. Ahora, cerrando en esta tarde, ¿qué modelos de iglesia? Si una iglesia tenía un ministro así, hombres y mujeres que se preocupaban por otros, por los nuevos creyentes, por otros hermanos, claro que esa iglesia tenía que crecer. Pregunto,
¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿De qué manera del lado del que ministra y del lado del que es ministrado? ¿Cómo estamos? Necesitamos más. Estas sillas estaban más llenas. Y las razones pueden ser 1 en millones. Hoy es el partido, mañana es la enfermedad, mañana es esto, mañana es lo otro. Pero le puedo decir algo más preocupante, no es una silla vacía, es una vida que no crece. Una silla vacía puede ser el reflejo de una vida que no crece. Y también puede ser reflejo de la falta de nuestro trabajo y compromiso en el servicio. No es ni el pastor ni el líder de las iglesias. Somos un equipo, hermano. Somos una familia. Y nosotros somos los que debemos alcanzar. Y por eso Pablo, cuando decía en el capítulo 1, yo no tuve necesidad ni siquiera de ir a hablar, porque ustedes hablaron. Hermano, hagamos nuestra función para ser una iglesia modelo, como es lo que tenía como en esta iglesia. Una iglesia que trabajó, que tuvo todas las condiciones, porque fue una iglesia modelo. Dios nos guíe en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por esta hora y pido tu bendición para que tu palabra marque. Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.